nuevamente al ministerio de la palabra. Vamos a tener 3 lecturas en el Nuevo Testamento que corresponden a Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20. Primera lectura, Mateo 28, 16 al 20, donde leemos: Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús, les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, una traducción más exacta, como algunos otros eruditos he comprobado, sería sobre la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. También puede traducirse a todas las etnias, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La siguiente lectura es en 2 de Corintios, un breve versículo, 2 de Corintios, podría ser que lo viéramos como el último versículo. 2 de Corintios 13:13. Y ruego que vean el motivo del por qué se cita a la comparativa, para que vayan ya adiestrando su mente a unir en una lógica comparativa con esta expresión que hemos leído en Mateo de el bautismo trinitario. 2 de Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sean con vosotros todos. Amén. Doxología apostólica, voto apostólico. Gracia del Señor Jesucristo. Amor de Dios. Aquí Dios podemos entender que se está refiriendo al amor de Dios el Padre. Y la participación del Espíritu Santo. Recuerden que lo estoy asociando con la primera cita. Bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí es el voto apostólico, su doxología. El deseo que la gracia del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Y luego tenemos una última lectura, como lecturas devocionales e inspiradoras. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. La famosa coma joánica. Primera de Juan 5:7, donde leemos: Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Así pues, vamos a tener una serie, unas meditaciones
y está bajo el título temático. El tema va a ser el bautismo trinitario y la doctrina apostólica. Bajo este título general, genérico, vamos a adentrarnos a meditar en estos versículos, especialmente en Mateo 28. El bautismo trinitario y la doctrina apostólica, pero va a estar contrastado con la herejía antitrinitaria de los unicitarios que creen en la validez única del bautismo en el nombre de Jesús. Bautismo trinitario y la doctrina apostólica. Este tema suscita muchas cuestiones a meditar personal y seriamente ante el altar de nuestra conciencia y en presencia de Dios. Este tema levanta, promueve, suscita muchas cuestiones, pero que las hemos de mirar, las hemos de estudiar, las hemos de meditar en el altar de nuestra conciencia. Vamos a meditarlo, pero debemos hacerlo también personal y seriamente. Todo lo que hay implícito en este tema que he enunciado está dentro del sistema de la doctrina apostólica, el que vamos estudiando, el llamado sistema de la gracia soberana o doctrinas de la salvación por la libre y soberana gracia. Dirán, parece que no está en el tulip. Cuando nos obsesionamos, es lo que hablábamos, cuando nos obsesionamos con poner número a ciertas doctrinas y fijarnos solo en ciertas doctrinas. Y yo no estoy hablando del tulip, estamos estudiando, estamos meditando no 5 doctrinas, sino estamos estudiando el sistema completo de la gracia, el sistema completo apostólico de las doctrinas de la gracia. No 5 puntos que fueron la respuesta de los reformados a los cuestionamientos arminianos. Todo el sistema de la gracia y lo que hemos leído hoy y todas las doctrinas que están implícitas en el tema de hoy pertenecen al sistema apostólico de la gracia. Es más, yo diría afirmaría con todo fundamento bíblico, afirmaría con toda plenitud de conciencia y de fe que las doctrinas que hoy vamos a tocar, sin ellas no hay sistema de doctrina de la gracia. Lo irán viendo. Si no aceptamos estas verdades, si estas verdades no forman parte de un fundamento inamovible de nuestra fe, no estaremos en el sistema doctrinal apostólico de la gracia. Aunque no mencionemos en principio ni la soberanía, ni la elección, ni el libre albedrío, pero estas verdades pertenecen al sistema apostólico, a la doctrina apostólica de la gracia. Son verdades fundamentales de la fe de la Iglesia universal. No hay iglesia que tenga la pretensión de estar en la comunión universal de los santos, indistintamente su denominacionalismo o su confesionalidad histórica. No hay iglesia en la comunión universal de los santos que no sostenga, crea y haya recibido estas verdades que están implícitas en el tema del bautismo trinitario de la doctrina apostólica. Y en todo este contexto que he leído. Repito, son doctrinas fundamentales. Sin estas no somos auténticamente cristianos. Aunque
hayamos entendido o nos hayamos esforzado en estudiar doctrinas elevadas como la soberanía y la elección, aunque hayamos contradicho la doctrina del libre albedrío, pero si no hemos recibido, si no hemos ahondado, si no tenemos como verdad fundamental, si no forma parte de nuestra experiencia cristiana, si no es nuestra fe auténticamente en estos principios que están incluidos aquí en toda esta porción que hemos leído, no estamos en la verdadera fe cristiana, apostólica y católica. Y nosotros, cuando usamos la palabra católica, no lo hacemos con mera retórica. Sabemos que está significando Iglesia Universal de Cristo. No tiene que ver con que sea romana. Excluimos el romanismo. Católica es la Iglesia Universal de Cristo, desde los apóstoles, pasando por los padres de la Iglesia. El Dios que adoramos los cristianos, o el Dios que adoramos cada cual, el Dios que adoramos es el Dios de nuestra fe. Es el Dios de nuestra fe y es el Dios de nuestro bautismo, porque no se va a poder separar una cosa de la otra. Y nos lo enseña la Escritura. Veamos, por ejemplo, Efesios 4:4 al 7. Efesios 4:4 al 7. Perdón, Efesios 4, versículos del 4 en adelante. 4 al 7. Veamos. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Este es el orden de la experiencia y de la realización del plan salvador de Dios. Venir por llamamiento, ser llamados, se nos da una esperanza, una vocación para participar en un cuerpo que es la Iglesia y en un espíritu, un mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Versículo clave. Un Señor, una fe, un bautismo. Fíjense el orden. Un Señor, una fe. Esta fe se deposita en este Señor, que es el que nos ha llamado. Un bautismo, el rito de admisión al cuerpo visible. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Tenemos un solo Dios, pero cada uno de nosotros, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así vamos al principio que estamos estableciendo. No podemos ser adoradores sin una fe. Y no vamos a tener una fe sin tener en quién está depositada esta fe. El Dios que adoramos es el Dios de nuestra fe, es el Dios del bautismo. Tal es tu bautismo en esta doctrina, tal es la fe que tú tienes y tal es el Dios que tú adoras. Y aquí cabe, como decía al principio,
que presentemos nuestra conciencia al altar, ante el altar de Dios. ¿En nombre de qué Dios fuimos bautizados? ¿En nombre de qué Dios hemos recibido el bautismo? Otra pregunta que es para el altar de nuestra conciencia. ¿Estás adorando? ¿Sabes? ¿Experimentas lo que es la adoración? ¿Adoramos al verdadero Dios? ¿Estás adorando al verdadero Dios? ¿Es tu bautismo o estás bautizado? ¿Es tu bautismo correcto? ¿Estás bautizado correctamente? ¿Está tu bautismo dentro, en la comunión, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo universal, en su iglesia o la comunión de los santos? A mí me gustó mucho estudiar a Lutero en su sacramentología, aunque no estemos de acuerdo los reformados calvinistas en muchos aspectos de la doctrina luterana sobre el bautismo. Especialmente nosotros no creemos en la regeneración bautismal, pero eso no quiere decir que Lutero no tenía muy buen material y grandes verdades y material sólido, doctrinal, que recoger y aprender. Él me enseñó a valorar el bautismo después de haber sido bautizado. Él me enseñó a que meditemos en el bautismo, en nuestro bautismo. ¿Cuántas veces has meditado en tu bautismo? Es algo, un acto que ocurrió en tu vida y nada más. Sin embargo, la cena del Señor es un acto que lo recordamos continuamente, lo practicamos continuamente. Claro está, el bautismo es irrepetible. Una fe, un bautismo. Pero eso no quiere decir que nosotros no sacamos beneficios espirituales y doctrinales por meditar en nuestro bautismo. ¿Qué significa el bautismo en nuestra vida? Así pues, ¿es nuestro bautismo el bautismo correcto? ¿Está nuestro bautismo en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo universal, en su iglesia, en la comunión de los santos? ¿O está bajo una secta? ¿Es en una secta, bajo un maestro hereje y apóstata? Nuestro bautismo, meditemos esto a la luz de la palabra. Esto, claro, principalmente lo menciono para que veamos, para que también los oyentes y estudiosos del sectarismo y el denominacionalismo anabaptista, rebautizante, y en especial esa línea hereje, sectaria, de adventistas, testigos de Jehová, mesiánicos, judeomesiánicos y pentecostales unicitarios del nombre de Jesús. Entonces vamos a estudiar esto. ¿Cómo es nuestro bautismo? Vamos a meditar en nuestro bautismo. Si está hecho, realizado en la comunión de los santos, en verdadera iglesia, en el cuerpo universal de los santos, o en una secta bajo un líder o un maestro hereje y apóstata. Vamos a meditar en esto. Y es de gran riqueza para el cuerpo de Cristo, para cristianos de años, para cristianos bautizados en la niñez, para cristianos bautizados en edad adulta y para incluso aquellos que han pasado por la experiencia del rebautismo anabaptista, evangélico, bautista, pentecostal, etcétera, etcétera. Es muy importante.
y muy importante. Es una llamada al corazón, mis hermanos. Es unir a la presencia del Señor. Un psicoanalizarse espiritual y bíblicamente. ¿Alcanzaste a tener comunión, trato directo, relación personal e íntima con el Dios de tu bautismo? Hemos dicho, ¿qué Dios adoras? ¿Cuál es el Dios de tu bautismo? Ahora pregunto, una alerta a nuestro corazón. ¿Has entrado en comunión con el Dios de tu bautismo? ¿O es simplemente un acto superficial en tu vida? Un acto pasado, que no te relaciona en el presente, que no te ha llevado a la relación con Dios. ¿Has sido librado? ¿Has sido librado o librada del pecado, del poder del pecado en tu vida? ¿O sigues en los mismos pecados que tenías antes del bautismo? Son preguntas que son muy necesarias para el autoexamen en la Iglesia, para el cuerpo de Cristo, para los miembros de la Iglesia en los tiempos actuales, tiempos que estamos experimentando y viendo de tanta mundanalidad, de tanta apostasía, de tanta herejía, de tanta superficialidad y religiosidad. ¿Has sido librado del poder del pecado en tu vida o sigues en los mismos pecados que tenías antes de tu bautismo? O quizás, además, has añadido pecados después de tu bautismo. Quiera el Señor que las meditaciones, las consideraciones sobre este tema nos lleve a que todos respondamos, cada cual en su conciencia, todos respondamos a estas interrogantes para el bien y crecimiento espiritual. No es la acusación, no es un ataque, no es querer desautorizar o desacreditar la vida de nadie, es incitar a que meditemos en nuestro bautismo de forma que aproveche, de forma que nos beneficie, que nos lleve a verdadera y correcta adoración, que nos lleve a conocer más el Dios de nuestro bautismo. Así pues, ¿qué vamos a tratar en estas exposiciones? Porque lo más seguro es que nos va a emplear unas cuantas a causa del aspecto apologético con la doctrina hereje, antitrinitaria. ¿Qué vamos a tratar en este tema, en este estudio? Pues, ¿solo acerca del bautismo? ¿Solo acerca del bautismo? No vamos a tratar solo del bautismo, del rito. Vamos a seguir el hilo del texto que hemos leído. Vamos a seguir el hilo del texto y en él hallaremos las diversas temáticas que nos han de ocupar. Por eso dije que eran doctrinas que estaban dentro, que formaban parte del sistema de doctrina apostólica de la gracia. No solo se trata del bautismo, no solo hemos recibido en la lectura el asunto del bautismo, la orden del bautismo. Hay varias enseñanzas, hay varias verdades, hay varios principios, hay varias doctrinas fundamentales en la fe y que proceden del testimonio apostólico y son las que nos van a ocupar. Y para los que toman nota, este va a ser el esbozo de lo que vamos a meditar, que es lo que hallamos en esas lecturas. Primero, un breve análisis al contexto de lo que hemos leído de Mateo. Primero de todo, un breve análisis al contexto, que es lo trascendente. 2. Los discípulos son congregados por el Mesías
en un lugar y le adoraron. Versículos 16 y 17. 3. El señorío del Mesías Jesús alcanza el cielo y la tierra. Toda potestad me es dada. Versículo 18. Y la gran comisión apostólica y de la Iglesia, y por lo tanto y hacer discípulos, este es el tema 4, donde quizás vamos a hacer mucho énfasis a causa de esas herejías antitrinitarias. La gran comisión apostólica y de la Iglesia encomendada directamente por el Mesías, y de hacer discípulos entre las naciones, bautizándoles, etc. Esto corresponde al versículo 19. Quinto, el bautismo trinitario. El bautismo trinitario en análisis contrastado con los sectarismos rebautizantes antitrinitarios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese apartado vamos a estudiar esto, porque se levantan muchos cuestionamientos por parte de los herejes antitrinitarios, empezando muchos de ellos, una mayoría, por atacar a que este versículo no está correctamente traducido, o mejor dicho, no ha sido transcrito correctamente, que es una añadidura, que hay originales del texto del Nuevo Testamento griego que no tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino solo tiene una frase, en el nombre de Jesús. Y citan un padre de la Iglesia. Así vamos a estudiar en ese quinto punto el bautismo trinitario en análisis contrastado con los sectarismos rebautizantes antitrinitarios. Y como final, en el 6 vamos a concluir con este pensamiento, enseñándoles que guarden todas las cosas. El versículo 20, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La presencia del Señor prometida, la presencia del Señor prometida con su Iglesia hasta la consumación del siglo. Estos son los temas que en un análisis textual, en un análisis al contexto, nos da ocasión a meditar. Así pues, una vez presentado este programa, este plan, este esbozo para seguir, para estudiar, lo que sí no debiéramos caer es en seguirle el juego a la obsesión antitrinitaria de los unicitarios pentecostales, los testigos de Jehová y sobre todo los judeomesiánicos. ¿Qué pasa? Pues que se quiere focalizar todo el interés en disputar acerca de la validez o no validez de la fórmula bautismal trinitaria. Cuando se va a este versículo, todo se focaliza en discutir la doctrina de la Trinidad y en discutir si es válida o no esta fórmula bautismal. Nosotros no nos vamos a obsesionar, no vamos a focalizar todo nuestro interés en esto, en la fórmula trinitaria del bautismo. Lo trataremos, por supuesto, lo vamos a tratar. Vamos a tratar esto porque no podemos perdernos la riqueza doctrinal y espiritual que se nos concede en su meditación, el meditar en el bautismo y el meditar en el bautismo trinitario,
Yo cuando he estado repasándolo de nuevo, es que es una gran riqueza meditar en nuestro bautismo. Pero además es una gran riqueza, meditar en que es trinitario. Hay el compromiso trinitario en el bautismo. Y eso hemos de sacar todo ese bien, ese maná espiritual, esa riqueza que nos da a comer el Señor. Si hay riqueza cuando participamos en la mesa del Señor y profundizamos en su sentido, profundizamos en su significado, en los símbolos y en qué repercute nuestra comunión con Cristo, la cena del Señor, la comunión, la mesa del Señor, la comunión de los santos, participar en el cuerpo de Cristo, recordar el pacto. ¿Creéis que no hay materia teológica, doctrinal y espiritual de ese mismo alcance y nivel? ¿Crees que no lo hay en meditar lo que significa el bautismo y las personas implicadas en ese compromiso? Hay gran riqueza. Así pues, nosotros no caeremos, no vamos a caer en lo obsesivo, en la obsesión que tiene el judeo mesiánico, el unicitario pentecostal, el testigo de Jehová, sobre la fórmula bautismal en exclusiva. Lo trataremos, vamos a profundizar en ello, nos vamos a enriquecer en sus grandes verdades, sus verdades doctrinales y espirituales, nos va a llevar a su meditación, pero no vamos a callarnos, claro está. No podemos callarnos, silenciarnos, y debemos responder a esas escuelas herejes antitrinitarias que he mencionado, como si nosotros no tuviéramos respuestas, como si nosotros no tuviéramos respuestas a sus distorsiones y tergiversaciones. Y es que esto no es solo por responderles a ellos, es por respondernos a nosotros mismos. Es por respondernos. Hay respuesta a la contradicción herética de los antitrinitarios en rechazar este versículo o tergiversar su interpretación. Tenemos respuesta bíblica, teológica, reformada, dogmática, doctrinal apostólica y espiritual. Tenemos respuesta que va a enriquecer nuestra fe. Así vamos a empezar primero por el número 1, como decíamos. Un breve análisis al contexto. A todo lo que hemos leído de Mateo, el contexto lo tienen ustedes con la Biblia abierta. ¿Qué es lo importante en todo este contexto? ¿Qué es lo trascendente en él para la Iglesia? Lo trascendente en todo este contexto es, mis hermanas y mis hermanos, la resurrección del Mesías. Y si esto lo respetamos y valoramos, si valoramos su contexto y lo que es trascendente en este contexto, cuando lleguemos a estudiar el bautismo trinitario y el nombre de los tres, entonces entenderemos correctamente también ese versículo trinitario del bautismo. Lo trascendente, lo fundamental, intocable de la fe, del auténtico cristianismo, se nos da en este contexto, en el contexto, y no solo en los versículos del 16 al 20 que hemos leído, sino en todo el capítulo, y si me lo permiten aún, antes del capítulo 28, la sepultura, la muerte, la crucifixión, la pasión de Jesús. Todo esto es lo importante en el contexto para la Iglesia y que remata con la resurrección.
Este es el fundamento de nuestra fe. No es en sí el bautismo. El bautismo, sea con la fórmula trinitaria o sea con la fórmula sola del bautismo en el nombre de Jesús, no tiene sentido sin este contexto, sin valorar la resurrección del Mesías. El materialismo incrédulo, no el de estos tiempos tan solo, sino el materialismo y la incredulidad de los siglos, el modernismo, el liberalismo y tantas otras formas modernas de incredulidad y de herejía, niegan la doctrina. Mejor todavía, niegan el testimonio apostólico acerca de la resurrección física de Jesús, muerto en la cruz por nuestros pecados. Para ellos es sólo una fábula. Para ellos es una exaltación hecha por discípulos apasionados. Incluso se levanta, cosa que ya hicieron sus enemigos del Sanedrín y del templo, se levanta la acusación de que fue un fraude, que robaron el cuerpo para hacer creer que había resucitado. Y así leemos. Y el siguiente día, que es después de la preparación, estoy leyendo en Mateo 27, versículos 62 en adelante, y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. El Señor murió y el Señor resucitó conforme a las Escrituras y conforme a las promesas de su palabra. Nuestra fe no queda, ni puede, ni debiera quedar en la cruz. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe, hermana? ¿Cuál es tu fe, hermano? ¿Cuál es tu fe, miembro de iglesia? ¿Cuál es tu fe, profesor de teología? ¿Cuál es tu fe, pastor de iglesia? ¿Crees en el resucitado? ¿Creemos en el resucitado? Hermanos, hermanas, nuestra fe, si es auténtica, si es la cristiana, no queda, no puede ni debiera quedar en la cruz. Parece que estoy diciendo algo que puede asombrarnos, ¿no? Parece que estoy diciendo algo, a ver, ¿qué quiere decir el hermano? Pues sí, nuestra fe no puede ni debiera quedar en la cruz. Si el que muere es el auténtico Mesías de Dios, si el que murió es el auténtico, el Mesías de Dios, el profetizado ya desde antigua Israel, si es el que profetizó Isaías, no puede quedar en la cruz. No puede quedar en la cruz. No puede quedar en la muerte. No pudo quedar atado al Sheol, a la corrupción. Muchos idólatras romanos, aunque sinceros, pero no dejan de ser
idólatras romanistas adoran y tienen una imagen del crucificado. La mayoría de sacerdotes, cualquier representación de la cruz está acompañada de una imagen, por lo tanto no es una cruz, es un crucifijo. Tienen una imagen del crucificado. Mientras que nosotros, protestantes, reformados, instruidos por la palabra de Dios y la doctrina apostólica, tenemos el símbolo de la cruz. Lo tenemos, lo aceptamos. No con superstición, idolatría, pero aceptamos el símbolo de la cruz. Vacía. Cuidado. Vacía. Recordamos que en ella murió, pero resucitó. Murió y resucitó. La cruz está vacía. Sí, claro, me dirán, porque le desprendieron de ella y lo llevaron al sepulcro, lo llevaron a la cueva. Sí, vacía la cruz, pero vacía también la cueva donde estuvo. Vacía. La cruz está simbolizando su sacrificio y no permanece en el sacrificio. Fue un sacrificio único, irrepetible, una vez hecho por todas. Recordamos que en ella, en la cruz, murió, pero que resucitó. Recordamos que Jesús es el Mesías descrito proféticamente en Isaías 53. Y hagamos énfasis en el versículo 10. Recomendamos la lectura en este contexto de la meditación, todo el capítulo completo de Isaías 53. Pero en el versículo 10 leemos especialmente: del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Perdón, es el 10. El 10. Con esto Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Este es el Mesías profético, profetizado. Este es el Mesías que había de expiar por el pecado de su pueblo, que había de ser herido por nuestras rebeliones, el que había de cargar con todos nuestros pecados, el que había de ser angustiado y afligido y como cordero ser llevado al matadero. Este es nuestro Mesías. Pero este Mesías dice: cuando hubiere puesto su vida en expiación, cuando hubiere cumplido su obra de expiación, la cual cumplió en la cruz del Calvario, allí cumplió, cuando lo hubiere cumplido. Cuando hubiere cumplido la expiación, ¿qué dice? Verá linaje, vivirá por largos días. Una forma de expresar su resurrección y su eternidad. El contexto. Lo importante no está en centralizarnos en el bautismo. El bautismo no tendría ningún valor ni ningún sentido sin su resurrección. Es el gozo de la Iglesia de los apóstoles. Y con qué frialdad muchas veces se trata estas cosas entre nosotros, la Iglesia de nuestros tiempos. Ese era el gozo de la Iglesia de los apóstoles, es el gozo que vimos en los primeros discípulos, María Magdalena
y la otra María, y los primeros discípulos y toda la iglesia, todos sus discípulos y los 500 testigos. ¡Qué gozo, qué alegría! Es el gozo de la iglesia, el Señor ha resucitado. Es el gozo de todos sus discípulos, es el motivo de gozo por el cual somos congregados. Cuidado, que no caigamos en la religiosidad fría, aparente, costumbrista, cultualista, dominical. ¿No sientes nada? ¿Sabes que te vas a congregar? ¿Que celebras el día del Señor? ¿Por qué te crees que ha pasado de sábado a domingo? ¿Por qué te crees que la iglesia celebra el domingo? ¿Por qué crees que nos congregamos? Porque Él resucitó. Porque Él, nuestro Mesías, vive y reina. Esto es el mensaje central de todo este contexto. La victoria del Señor por la resurrección. Su resurrección, mis hermanas, mis hermanos, es garantía de nuestra redención. Muchos son los que han muerto mártires. Muchos son los que han muerto por sus ideales políticos, religiosos. Muchos son los que han muerto por la vida de un amigo, por seguir a tu partido, por el ideal de tu nación, por la libertad de tu nación. Pero no son muertes que hayan servido para nuestra redención. Él murió, pero Él resucitó. Y su resurrección es garantía de que somos redimidos. Está afirmando además su sumo sacerdocio, pues se dijo que Él vivía eternamente para siempre. Sin su resurrección no hay sumo sacerdocio. No se cumple la promesa o la palabra del juramento. He aquí tú eres sacerdote bajo juramento, según el orden de Melquisedec. ¿Podría haber sido él sumo sacerdote en el orden de Melquisedec sin haber sido resucitado, sin ser resucitado? ¿Cuánto valor hemos de darle a esta doctrina más que ninguna otra doctrina? Más que ninguna otra doctrina. Él resucitó, Él vive, su resurrección es garantía de nuestra redención, su resurrección afirma su sumo sacerdocio y lo cumple como el sumo sacerdocio eterno bajo el orden de Melquisedec, bajo el juramento de Dios. Su resurrección establece inamovible nuestra justificación. Cuidado, que es muy importante. En el sistema de la gracia esta doctrina la hemos estado viendo, la justificación, pero no habría justificación sin resurrección. Su resurrección establece inamovible nuestra justificación. Yo recomiendo al cristiano moderno, al actual, que medite en el capítulo 15 de Pablo a los Corintios. La resurrección de Cristo y lo que implica. Su resurrección es garantía, mis hermanos, para nuestra esperanza de resurrección. Sin resurrección de Cristo no habría resurrección para nosotros. Y este es nuestro credo, el credo apostólico. Creo en la resurrección de la carne. ¿Pero por qué creemos y esperamos la resurrección de la carne? Porque al tercer día fue levantado de los muertos. ¿Qué importante es esta doctrina? Tan importante como pueda ser cualquier otra doctrina del tulip, tan importante como pueda ser cualquier otra doctrina de todo el sistema de la gracia, todo el sistema de la gracia, todo el tulip, toda la doctrina de la soberanía de Dios, toda la doctrina de la redención, toda la doctrina acerca de la salvación eterna de los elegidos, se va por tierra, no sirve para nada, sería inútil si no hubiera habido la resurrección del Mesías. Apuntemos esta doctrina como entre las principales para nuestra alma en nuestro sistema de fe apostólica
y reformada. Así, por ejemplo, veamos en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículos 12 al 19. Leemos. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Como en los tiempos actuales, ¿verdad? Mucha teología, muchos estudios, mucho criticismo, no creen en la resurrección de Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Qué decís eso? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Fíjense, hermanos, hermanas, lo trascendente de esta doctrina, casi podríamos decir que supera a todas las demás en importancia, porque sin esta doctrina, sin esto como una realidad y una verdad histórica, y una verdad que se ha realizado en la historia de la Iglesia, en la historia del pueblo elegido, todo lo demás no tiene sentido, no existe, no sirve para nada. Ni elección, ni justificación, ni predestinación, ni soberanía de Dios, todo esto no nos sirve para nada si Cristo no ha resucitado. Vana es nuestra predicación, nuestra doctrina, nuestra instrucción, y vana es vuestra fe. Una llamada al corazón del miembro de Iglesia. ¿Tú crees y tienes presente la resurrección de Cristo, de que Él vive? Porque si no, vana es tu fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado al Mesías, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Atención, relacionemos la muerte de Cristo con nuestros pecados. Sí, la muerte de Cristo es relacionada con nuestros pecados como expiación. Pero sin la resurrección, ¿qué? ¿Qué pasa sin la resurrección? Pues significa que Dios no le había aprobado el sacrificio. Significaba que era un falso Mesías. Significaba que su muerte en la cruz no nos servía. Pero al resucitar, sí. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en el Mesías, los más miserables somos de todos los hombres. El Mesías sin la resurrección para nosotros nos constituye en el más miserable de los hombres. Porque es una fe falsa, sin esperanza. Dios no ha puesto el sello de su aprobación resucitándole de los muertos. Este es, mis hermanas y mis hermanos, el contexto histórico que antecede a la gran comisión y al bautismo trinitario. El énfasis lo vamos a hacer ahí, en el acontecimiento histórico de la resurrección. Esto antecede a la comisión de ir a predicar a las naciones. Hermana, hermanos, ¿están en la fe? ¿Te congregas dominicalmente en la comunión de los santos, celebrando con gozo que Él resucitó y vive, y recibe la alabanza
y las oraciones de su pueblo convocado. ¿Cómo te reúnes? ¿Celebras en tu corazón que el Señor vive, que está resucitado? ¿Glorificas a un Mesías? ¿Alabas a un Mesías? ¿Te bautizaste en el nombre de un Mesías resucitado, que vive glorioso, que oye tus oraciones, que atiende a tus lágrimas, que como sumo sacerdote ora, intercede ante el trono del Padre por tus debilidades, tus caídas, tu tribulación y tu prueba? Él resucitó, mis hermanos, mis hermanas. Este es el gran mensaje, este es el centro, este es verdaderamente el tema primordial, sobresaliente, es el tema de la Iglesia, es la fuerza para predicar, es la fuerza de la fe, es la fuerza de nuestra esperanza. Él resucitó, Él vive, y en su nombre iremos a predicar. En su nombre daremos instrucción de su doctrina, porque Él vive y reina. Quiera el Señor que al iniciarnos en estos comentarios y estudios a estos fragmentos en la historia de la Iglesia primitiva y este testimonio del bautismo trinitario nos lleve a fundamentar más y más y más la doctrina apostólica del sistema de la gracia soberana, con doctrinas fundamentales de la fe del pueblo elegido.